A veces parece que hay dos fuerzas luchando dentro de nosotros, ¿verdad? Por un lado, una que busca el reconocimiento, que se preocupa por el resultado, y por otro, una mucho más profunda, de la que sale nuestro mejor trabajo. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esa tensión, en ese conflicto entre el ego y el yo superior, para intentar entender cómo se alcanza el verdadero dominio. Pensemos un momento en esas imágenes clásicas de John Lennon y Bob Dylan de jóvenes, rodeados de periodistas. Les bombardean a preguntas sobre qué significan sus canciones, sobre quiénes son ellos en realidad. Y los dos, con mucho sarcasmo, las esquivan. ¿Por qué? Pues porque sabían algo fundamental. La parte de ellos que creaba esas maravillas no era su yo de todos los días, el que tiene miedos, el que tiene apetitos. Como dice Pressfield, su trabajo consistía en silenciar a ese yo pequeñito para poder conectar con algo infinitamente más grande. Y justo esta idea, la de acallar esa vocecilla, nos mete de lleno en la primera parte. Para entender bien todo esto, lo primero es definir con claridad estas dos fuerzas que compiten dentro de nosotros. Entender esta diferencia, de verdad, es la clave de todo lo que viene ahora. A ver, aquí se ve el combate súper claro. A un lado, el yo pequeño, el ego. Ya sabemos cuál es, ¿no? Esa voz que no para en nuestra cabeza, la personalidad que necesita validación y que se alimenta de la ansiedad. Y al otro lado, el gran yo. Y fijaos, esto es importante. No es una voz, es más bien como una corriente. Es la fuente de la que sale el trabajo auténtico. Y lo más curioso es que no se llega a ella a la fuerza, sino todo lo contrario, rindiéndose. Y ojo, que aquí viene la jugada maestra del ego. No es tanto el orgullo, no. Es algo mucho más sutil, el estar siempre ocupado. Esa sensación de no paro, tengo 1000 cosas que hacer, cosas que parecen superproductivas, pero esta pregunta nos pone contra las cuerdas y nos pide sinceridad. ¿Todo ese jaleo es avanzar de verdad? ¿O es una excusa, una forma de resistencia para no hacer lo que de verdad cuenta? Eso que nos da un poco de vértigo. Toda esta pelea contra la resistencia del ego no es nueva, ¿eh? Nos lleva a una idea muy antigua. La gran tesis es que la maestría no se consigue a la fuerza. Es justo al revés. Se trata de silenciar al ego. Fijaos, Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, ya hablaba de esto. Él decía que la sabiduría funciona sin esfuerzo. Y uno piensa, ¿cómo que sin esfuerzo? Pues porque no nace de esa parte nuestra que está siempre nerviosa, la que se esfuerza por demostrar. Un trabajo brillante, cuando sale de esa sabiduría, parece fácil. Y parece fácil porque no tiene al ego encima metiendo ruido, el que está todo el rato calculando y preocupándose. Y si Marco Aurelio abría la puerta, Epicteto ya entra hasta la cocina. Lo explica de una forma genial. El ego es como unas gafas con las que miramos el mundo. ¿Qué pasa si esas gafas están sucias de orgullo o de miedo? Pues que lo vemos todo distorsionado. Así que, en el fondo, silenciar el ego es simplemente eso, es limpiar las gafas para ver la realidad como es, sin el filtro de nuestra propia historia. Y esto no se queda solo en la filosofía, tiene una dimensión espiritual muy potente. Pensemos un momento en la oración. Pero no en la de pedir cosas, sino como una práctica para disolver el ego. Como decía Rousseau, la idea no es que algo de fuera nos cambie. Somos nosotros los que nos transformamos al quitar de en medio al yo pequeño y dejar espacio para que se oiga algo más grande. De hecho, el Talmud lo advierte. Cuando el ritual se come a la rendición, la oración se vuelve teatro, una actuación para el propio ego. Vale, parece que lo tenemos claro, ¿no? La clave es la rendición. Pero, justo cuando pensamos eso, ¡zas!, aparece una contradicción enorme. Porque toda nuestra cultura y un montón de pensadores importantes nos dicen justo lo contrario, que hay que machacarse, que hay que esforzarse sin parar. Por ejemplo, Robert Greene, que ha estudiado la maestría a fondo. Él defiende una lucha sin cuartel. Dice que nadie va a venir a ayudarte, que tienes que ser enérgico y constante, buscando siempre crecer. A ver, esto de rendición o sin esfuerzo tiene poco, ¿verdad? Y no es solo una opinión, es que hay datos que lo apoyan. David Schwartz dice algo brutal, que la persistencia, o sea, la capacidad de seguir ahí, de aguantar los golpes y no tirar la toalla, es el 95% de la habilidad. El 95%. No es ser el más listo, es ser el que no abandona. Y a todo esto, el poeta persa Sadi le suma un ingrediente más: la paciencia. Nos dice que este esfuerzo no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y para eso hace falta una disciplina de hierro, una voluntad de acero, lo cual, claro, choca de frente con esa idea estoica de que todo fluye sin esfuerzo. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo juntamos estas dos ideas que parecen totalmente opuestas? ¿Rendición o esfuerzo a muerte? Bueno, pues vamos a intentar resolver esta paradoja. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos el camino del monje que se rinde o el del guerrero que no para de luchar?
La respuesta, y aquí está la clave, no es elegir uno u otro, es entender en qué estamos poniendo toda esa energía. Y ¡boom! Aquí se resuelve la paradoja. No se trata de cuánto nos esforzamos, sino de para qué. A ver, al ego, ¿qué le importa? La medalla, el aplauso, el resultado. Pero a la maestría, al dominio, le importa el trabajo. Punto. Se centra en el proceso, no en el premio. Ojo, el esfuerzo sigue ahí, claro que sí, pero ya no está al servicio del ego. La Madre Teresa lo dijo de una forma que es perfecta. Este tipo de entrega no tiene nada de pasiva. ¿Qué va? Es el compromiso más bestia que existe. Es dejarse la piel sin estar contando los puntos, sin esperar que te devuelvan nada. Es un esfuerzo que nace del amor por lo que se hace, no del amor por uno mismo. Peter Drucker, el gurú del management, nos da una herramienta súper útil para entenderlo. Él distingue entre eficiencia y eficacia. El ego está obsesionado con la eficiencia, hacer las cosas bien, más rápido, optimizar. En cambio, la sabiduría, el dominio, se preocupa por la eficacia, hacer las cosas correctas. Se para un momento y se hace la pregunta clave. ¿Pero esto que estoy haciendo, de verdad merece la pena? Muy bien, todo esto suena genial en teoría, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué hacemos en el día a día? Pues la respuesta está en una metáfora que la verdad es sorprendente, pero muy, muy potente. Fijaos en esta frase de James Dean, es que resume la paradoja a la perfección. La primera parte, sueña como si fueras a vivir para siempre, eso es el esfuerzo a largo plazo, es la paciencia de la que hablaba Sadie, la expansión de Robert Greene, pero la segunda parte, vive como si fueras a morir hoy, eso es la entrega absoluta a la hora, es la rendición del ego para centrarse solo en el trabajo que tenemos delante. Vale, ¿y el primer paso cuál es? Pues aquí tenemos el antídoto perfecto contra las excusas del ego. Porque el ego siempre está esperando, no, es que aún no estoy preparado, necesito más tiempo, me faltan recursos. Pues estas 3 frases son una orden directa. Actúa, ahora, con lo que tienes y desde dónde estás. Y llegamos a la metáfora final que es buenísima. Viene de un instructor de golf. Imagina que la bola cae en una chuleta, en un hoyo en el césped. ¿El instinto del ego cuál es? ¿Ser cauto? ¿Dar un golpecito suave para no liarla más? Bueno, pues el consejo del maestro es justo el contrario. Métele con todo. Comprométete al 100% con el golpe, aunque eso signifique hacer el agujero más grande. Es contraintuitivo, pero la sabiduría aquí es que un compromiso total, incluso cuando las cosas están difíciles, da muchos mejores resultados que ir con miedo y a medias. Pero ojo, esto no es una lección de esas que aprendes un día y ya la tienes para siempre. ¿Qué va? Esto es una práctica diaria, una lucha constante. El propio Marco Aurelio se escribía a sí mismo cada día para no olvidarlo. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos una y otra vez que la mayor parte del tiempo lo mejor que podemos hacer es quitarnos de en medio. Y así volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos. La elección es de cada día. ¿Vamos a dejar que esa vocecilla ansiosa del ego dirija el cotarro? ¿O vamos a quitarnos de en medio, hacer el hoyo más grande y simplemente hacer el trabajo? Porque al final quizá esa es la única recompensa que de verdad importa.